días, continuamos la sesión. Por favor, el doctor Suárez de Leso. Vamos a tomar ahora otra vez el tema del deportista con cardiopatía, pero con una pregunta clave: ¿cómo planificar su entrenamiento? Está a cargo del doctor Suárez de Leso Herrero de Tejada, es médico especialista de cardiología, unidad hemodinámica, unidad de gestión clínica de cardiología, Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y practicante asiduo al menos 3 días a la semana de actividad física. ¿Verdad, Javier? Sí. Así que, bueno, creo que hablas con propiedad y te crees lo que vas a decir. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Me sumo, como los ponentes previos, a la felicitación a la organización y al agradecimiento por la invitación a dar esta charla, ¿no? De cómo... ¿No se oye? ¿No está activo? Ahora. ¿Hola? ¿Se oye o no? Más alto. Bueno, sigo hablando más alto. ¿Cómo planificar el entrenamiento en un paciente cardiópata, ¿no? Los beneficios del deporte se han expuesto ampliamente en esta sesión a lo largo de la mañana. No hay duda que en pacientes que ya tienen una cardiopatía, la prevención secundaria tiene muchos efectos beneficiosos y facilitan el control de los factores de riesgo, ¿no? Se reduce la tensión arterial, mejora el perfil lipídico, sube el colesterol bueno, baja el colesterol malo, tiene efectos beneficiosos sobre el sistema fluidenolítico, en fin. La pregunta, ¿un paciente con cardiopatía puede o debe hacer deporte? Pues la respuesta evidentemente es sí. Lo que pasa que es una respuesta con muchos matices. Ya se ha presentado este tipo de diapositiva muchas veces a lo largo de la mañana, ¿no? Hay diferentes tipos de deportistas. No es lo mismo el iniciar un deporte con una mala condición previa en una fase inicial que hacerlo de una forma recreativa, con un bajo grado de intensidad, que el deporte de competición, que requiere más grado de entrenamiento e intensidad, y, por supuesto, el deporte de élite. Este deportista en concreto es un deportista de élite, se llama Javier Gómez Noya, y es campeón del mundo de triatlón. Probablemente es el deporte más exigente que existe, a pesar de tener una cardiopatía relevante. Luego, incluso se puede llegar a tener este tipo de ejercicio teniendo una cardiopatía. Pero además también, siguiendo con los matices, tenemos diferentes tipos de cardiopatía. La cardiopatía isquémica, que es la más frecuente, pacientes que tienen problemas valvulares, porque bien se producen estrechamientos en las válvulas o porque hay dificultad para su cierre. Luego hay una serie de cardiopatías asociadas a muerte súbita, como comentó el doctor Segura, como la miocardiopatía hipertrófica, también la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que fue la arritmia, o sea, la cardiopatía que tenía el futbolista Antonio Puerta, o canolopatías, que es como el síndrome de Brugada, que también se asocia a muerte súbita. Y todas estas cardiopatías, además, pueden acabar produciendo en un grado más severo una insuficiencia cardíaca, que es aquella situación en que el corazón tiene dificultad para mantener las necesidades, las demandas de oxígeno de los tejidos, ¿no? Entonces, depende también del tipo de cardiopatía y del grado de la cardiopatía. Pero además del tipo de cardiopatía, también hay diferentes tipos de deporte, ¿no? Con diferente tipo de entrenamiento, el que depende de una resistencia aeróbica con un alto componente dinámico, o deportes que se entrenan dependiendo de la resistencia anaeróbica, que depende del componente estático. En función a estos dos componentes, pues está la clasificación de Mitchell, que divide los deportes en función de el componente. Los beneficios cardiovasculares son sobre todo en deportes con componente dinámico, siendo los más exigentes los que requieren un consumo de oxígeno mayor al del 70% del consumo pico, y los de componente estático elevado están desaconsejados, sobre todo si no tienen un componente dinámico asociado, en pacientes con cardiopatía. Pero volviendo al título de la charla, el entrenamiento en pacientes con cardiopatía, ¿cómo hacerlo? Yo le preguntaba a Noelia qué tipo de cardiópata escogía y qué tipo de deportista, y me fui a lo que más abunda, ¿no? La vida real, alguien que hace deporte regularmente y que tiene una cardiopatía. La más frecuente es la cardiopatía isquémica, y la mejor forma de entrenarse, pues como os ha comentado previamente, es con la rehabilitación cardíaca. Tiene 3 fases. La fase primera es en el hospital,
bueno, es el momento en el que se trata la cardiopatía y se dan los primeros consejos en la fase hospitalaria, y una vez ingresado se pasa a la fase 2, un par de meses o 3 después del tratamiento, en el que se programa de forma individual un entrenamiento en función de la situación musculoesquelética de cada paciente, neurológica, y se hace un estudio cardiológico con prueba de esfuerzo y ecocardiografía. Y en función de eso, pues se planifica un entrenamiento individualizado y monitorizado después el resto de la vida, realizar la fase 3, que es mantener pues todos los consejos aprendidos en la fase hospitalaria, ¿no? Lo primero que se hace cuando empieza la rehabilitación, desde el punto de vista del entrenamiento físico, para planificarlo, es una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo y una ecografía que nos va a, primero, estratificar el riesgo de cada paciente. Un mayor riesgo van a ser pacientes que tengan disfunción ventricular severa, con una fracción de eyección por debajo del 35%, con muy baja capacidad funcional, que se induzca isquemia con bajas cargas de ejercicio y que tengan arritmias ventriculares con la actividad física. Por el contrario, bajo riesgo, pues son pacientes con fracción de eyección por encima del 50%, con buena capacidad funcional, y que en el caso de la cardiopatía isquémica la revascularización ha sido completa, ¿no? Y una vez estratificado, se va a determinar cuál va a ser la intensidad con la frecuencia cardíaca objetivo. Y hay 3 grandes supuestos. El primero de ellos es que hace una prueba de esfuerzo que es concluyente, en la que nosotros podemos exigir el corazón hasta obtener el 80% de la frecuencia cardíaca maximal, que viene determinada por la fórmula de arriba, 220 menos la edad, y que será con la frecuencia cardíaca que trabajaremos. El segundo supuesto es que no se puede alcanzar el 80%, pues porque el paciente esté beta bloqueado, porque tome fármacos que frenen la frecuencia cardíaca, por fatiga muscular. Y en ese sentido, como comentaba antes José Sandoval, se utiliza la fórmula de Carbone, que utiliza la frecuencia cardíaca de reposo y el porcentaje de intensidad que nosotros queremos trabajar, ¿no? Se multiplica, si es el 70% de intensidad, se multiplica por 0,7 y se le suma la frecuencia cardíaca de reposo. Y el tercer supuesto es pacientes que no tengan una revascularización completa y que, haciendo la prueba de esfuerzo, pues tengan signos de isquemia, y en este caso se trabajará con una frecuencia cardíaca objetivo por debajo del umbral de la isquemia. Las sesiones de entrenamiento, pues en los pacientes de riesgo moderado y alto se planifican 3 entrenamientos semanales con 3 fases de entrenamiento. El calentamiento, que de unos 15 minutos de duración, que ayudan a mejorar la flexibilidad y fuerza del aparato locomotor, y que nos preparan para el entrenamiento aeróbico, que va a ser de mayor duración, 25-30 minutos inicialmente, con preferencia del deporte dinámico sobre el estático, con 2 tipos de ejercicio, continuo e interválico, que luego los miraremos, y con intensidad creciente utilizando la escala de Borg, ¿no? Y por último, el enfriamiento, no parar de forma brusca, sino reducir la intensidad de la actividad física y estirar, que es el momento donde mayor beneficios tienen los estiramientos. El problema de calentamiento, pues cada servicio tiene una tabla diferente, pues se inician con ejercicios de estiramientos de cervicales, pectorales, isquiotibiales, cuádriceps, todos los grupos musculares, y ejercicios de potenciación, ¿no? De abdominales, oblicuos, glúteos, con ejercicios pues lo más sencillos posibles, y fortalecimiento del tren superior con pesas en función de la situación musculoesquelética de cada uno, para potenciar deltoides, bíceps y tríceps, ¿no? Todos los ejercicios que se hacen, por ejemplo, en la escuela de espalda, en pilates, son absolutamente recomendables, o sea que estas son tablas orientativas, pero ejercicios bien realizados y con supervisión. La fase de entrenamiento físico, pues esta es la sala de rehabilitación, es, como digo, supervisado, y en función de la prueba de esfuerzo que se hizo inicialmente se determina la intensidad de cada uno de los pacientes, ¿no? Va a ser creciente. Inicialmente, la frecuencia objetivo que se tiene, se trabaja sobre un 70% de esta frecuencia en el primer mes, y posteriormente se incrementa la carga de trabajo a un 80-85%. Se utiliza la escala de Borg, que es una escala subjetiva en la que cada paciente dice el grado de cansancio que tiene, la forma de iniciar el trabajo, que corresponde con un 70% de la frecuencia cardíaca objetivo. Es un ejercicio que el paciente siempre es capaz de hacer, lo define como ligero o algo duro, para incrementarlo en la fase final de la rehabilitación hasta llegar a una escala mucho más alto,
desaconsejándose llegar a unas zonas de actividad muy, muy intensa que entran en aerobiosis y no tiene tanto beneficio. Y en cuanto al tipo de ejercicio, hay dos tipos. El continuo, que es el que se ha realizado clásicamente, que tras un calentamiento nos acercamos a la frecuencia cardíaca objetivo y la mantenemos de forma constante hasta llegar a la etapa de enfriamiento, y el interválico, de alta intensidad, que tiene picos de intensidad mucho más altos, llegando incluso al 90-95% de la frecuencia cardíaca, pero que los de muy corta duración y los alterna con periodos más amplios de intensidad muy ligera. Este tipo de ejercicio es, digamos, tiene mayor adherencia porque los pacientes no entrenados los toleran mejor, les cuesta menos hacer un pico de muy corta duración y tener un tiempo para recuperar que trabajar sobre una frecuencia cardíaca un poquito más baja pero mantenida. Ambos ejercicios han demostrado tener un beneficio en pacientes con cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca, siendo quizá el interválico el que está cada vez más en boga, ¿no? En cuanto al entrenamiento de resistencia, pues se ha hablado de que ha estado proscrito durante mucho tiempo, pues porque a altos niveles dan lugares a elevaciones bruscas de tensión arterial y pueden tener efectos perniciosos, pero se sabe que la respuesta presora depende del porcentaje de la máxima contracción voluntaria. Entonces, si se reduce a un 30-40% de este porcentaje de máxima contracción, se ha visto que el beneficio es muy similar a los que se producen con actividades de tipo dinámico, ¿no? Y tienen la ventaja de que van a aumentar la fuerza muscular y el metabolismo basal. Están contraindicados, pues, por supuesto, en pacientes que basalmente tengan tensiones altas, tengan una baja capacidad funcional o estén inestables clínicamente. Y para finalizar, me gustaría pues, ilustrar lo que hemos contado, pues, contando la historia de Alfonso Otero. Alfonso Otero es un paciente que conocí yo en el 2012, que como ocurre en nuestra profesión, pues acabas haciéndote por determinadas circunstancias amigo, y me ha permitido pues, conocer su vida, que es fascinante, y la de su familia, ¿no? Y ha sido una persona que lo ha tenido siempre muy difícil. Él fue criado en el hospicio, en el Palacio de la Merced, por las monjas, tuvo una poliomielitis en la infancia, pero él siempre ha tenido una actitud muy positiva ante las adversidades y lo ha transformado siempre en una oportunidad. Y esto no le limitó a la hora de hacer actividad física, formó parte, desde pequeño, de equipos de balonmano, en la que él era el único integrante que tenía una discapacidad, y después ha hecho muchísimo por el deporte en discapacitados, ¿no? O sea, él fundó el Club Deportivo Arcángel, primer club de balonmano para discapacitados, fue campeón de España, logró múltiples títulos y ha estado en la élite del deporte durante muchos años. Pero cuando abandonó el balonmano, pues porque era un deporte de mucho contacto físico y empezaba a estar mermado pues por el problema su aparato locomotor, pues lo cambió por otro deporte, el bádminton, en donde también ha sido pues un auténtico campeón. Él ha sido campeón de España en múltiples ocasiones de bádminton para discapacitados, ha participado en mundiales, tercer clasificado en el Mundial de Taiwán en 2005, en individuales y en dobles, cuarto clasificado en el Mundial de Tailandia, la cuna del bádminton, y ha mantenido una vida muy activa. Pero en el 2012, ya finalizando su actividad como deportista y ya trabajando más en otros aspectos del deporte, siempre orientado a ayudar a los discapacitados, tuvo un infarto. Como todos sabéis, el infarto se produce pues porque en las arterias crecen placas de ateroma que se van inestabilizando hasta que llega un momento que ante determinadas circunstancias se rompen, y al romper pues vierten el contenido al torrente circulatorio y da lugar a la formación de un coágulo que obstruye completamente la arteria y pone en riesgo el músculo dependiente de esta arteria. Y esto es lo que le pasó a Alfonso en noviembre del 2012. Entonces le solicitaron un cateterismo, que fue cuando yo lo conocí, y bueno, le pedí permiso para poner su caso y él me lo concedió. Esta es la coronaria izquierda de Alfonso. Pues él tuvo un infarto posterior por una oclusión de la arteria circunfleja, donde están las flechas rojas, debería continuar la arteria, pero además la arteria descendente anterior, que es la más importante que hay en el corazón, pues tenía dos lesiones críticas, las flechas blancas en tándem, y viéndola desde otra proyección, pues ocurrió una cosa que es poco frecuente, pero
que ocurre, en el que objetivamos que a nivel del tronco coronario también tenía una lesión, también en el romo mediano, pero esta lesión que tenía, esta arteria, 2 lesiones críticas, se obstruyó súbitamente durante el procedimiento. Entonces nos encontramos con la arteria responsable del infarto obstruida y la más importante del corazón obstruida proximalmente, con afectación proximal. Esto hizo que él se puso muy inestable, se puso muy malo, con una situación de shock cardiogénico. Necesitamos intubarlo, drogas presoras, pero bueno, se estabilizó clínicamente y se consiguió restaurar reparar todas las lesiones que tenía, ¿no? En la descendente anterior se restauró el flujo, la arteria circunfleja que estaba ocluida pues también se recuperó, a nivel del tronco pues también se le puso un stent y a nivel del ramo mediano, ¿no? Con lo cual se normalizó el riego en todos los vasos. Afortunadamente no tuvo un impacto en la función ventricular y él, desde el momento que fue estubado en la UCI, él tiene una capacidad una determinación siempre para estar bien. Decidió que el infarto no iba a ser un estigma, que él iba a seguir haciendo su vida normal y que él quería hacer la rehabilitación. Por esta época, pues Alfonso tenía una limitación importante de su aparato locomotor, porque como consecuencia del deporte realizado, de la polio, pues la cadera izquierda la tenía muy sobrecargada, la pierna sana, y tenía una bursitis y una artrosis descomunal. Pero él insistió en que quería hacer la rehabilitación. Cuando lo vieron, milagros, la enfermera le dijo: ¿pero usted cómo lo va a hacer? Hombre, si en estas condiciones no puede, ¿no? Si vemos el estudio del aparato locomotor, poliomielitis, camina ayudado de bastón, silla de ruedas en recorridos largos. Le desaconsejaron incluso el propio equipo de rehabilitación hacerlo, pero él insistió en que quería, que él se adaptaba a la cinta y efectivamente hizo una prueba de esfuerzo en la que, bueno, tuvo una cosa que no nos gusta mucho ver, una taquicardia ventricular no sostenida, pero antes de empezarla, y luego hizo 15 minutos de esfuerzo, alcanzando una buena frecuencia, y se programó, bueno, una rehabilitación acondicionada a él, haciéndola en el ciclo ergómetro, con cuidado de la cadera izquierda, y es decir que hizo 22 sesiones sin incidencias cardiológicas ni del aparato locomotor. Posteriormente, Alfonso se operó de la cadera, que le tenía mucho miedo, y yo creo que se ha alegrado mucho porque ha vuelto a realizar actividad física que yo me quedo absolutamente asombrado, porque él me manda muchas veces mensajes con las cosas que hace. Él, en la fase 3, que es la más difícil de llegar, pues probablemente es la persona con mejor adherencia que yo he conocido. Él entrena 6-7 veces en semana, es decir, prácticamente todos los días. Actualmente tiene 69 años y hace diariamente 90 minutos de ejercicio físico como mínimo. Hace 60 minutos de bicicleta estática con una frecuencia objetivo de 130 latidos por minuto. Combina entrenamientos interválicos con continuo y además después hace 30 minutos en la cinta con una pendiente del 15%. Y además, cuando llega el verano y tiene disponible la piscina, adicionalmente le sumamos entre 30 minutos y una hora de piscina. Yo creo que este grado de actividad física con 69 años es encomiable y creo que es un ejemplo de superación y de actitud y aptitud, ambas cosas, ¿no? Desde aquí mi admiración, Alfonso, por todas las cosas luego además que ha hecho, que ha trasladado y que ha ayudado a promover la salud de la ciudad, en la ciudad de Córdoba. Y resumir la charla en que el deporte tiene efectos beneficiosos en todas las cardiopatías, pero con muchos matices, que va a depender de qué cardiopatía, qué tipo de deporte, para determinar el tipo de ejercicio y la intensidad. Y, por supuesto, acompañar el deporte de otros hábitos cardiosaludables, pues potencia sus beneficios. Eso es todo. Muchas gracias por...